Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Hoy hablaremos sobre la vida de la carne y la vida en el Espíritu. Pero comencemos en oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé esa luz de lo alto, esa sabiduría que proviene de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, San Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los gálatas, nos habla de la vida de la carne y de la vida en el Espíritu. En el capítulo 8, desde el versículo 12 de la carta a los romanos, dice él: hermanos, si viven según la carne, van a la muerte. Oigan bien, si viven según la carne, dice San Pablo, van a la muerte. Pero si con el Espíritu viven, dan muerte a las obras del cuerpo y vivirán. Es decir, nos dice San Pablo, si viven según la carne, van a la muerte. Si viven según el Espíritu, van a la vida eterna. Dice, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿y qué es vivir en la carne? ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Bueno, vivir en la carne es vivir del gusto, vivir del placer y vivir dando rienda suelta a las apetencias y a los gustos personales. Podemos decir que la vida en la carne es como la vida del animal. Por ejemplo, usted ve un animal que ve una carne que le gusta, aunque esté podrida, pero va y come. No tiene en cuenta, ¿esto me conviene o no me conviene? El perrito ve la perrita, él no está pensando si esto me conviene o no me conviene. Es decir, el animal solamente piensa en el gusto, piensa en el placer, piensa en saciarse, porque el animal no tiene conocimiento ni tiene libertad para vivir según el Espíritu. Entonces, pero el hombre, la persona que vive según la carne, vive como el animal. El que vive según la carne solamente piensa en el gusto personal, solamente piensa en saciarse, solamente piensa en embullarse. Pero vivir en el Espíritu es otra cosa muy diferente. Vivir en el Espíritu es vivir haciendo aquello que le agrada a Dios. O podemos dar otra definición. Vivir en el Espíritu es vivir pendiente de que nuestras acciones nos lleven a la vida eterna, ¿verdad? Vivir en la carne es como vivir en el mundo, es vivir para las cosas de la tierra. Vivir en el Espíritu es para vivir para las cosas que hay en el cielo. Vivir en la carne es vivir para lo temporal. Vivir en el Espíritu es vivir para lo eterno. Vivir en la carne es vivir para aquí y el ahora. Vivir en el Espíritu es para vivir para la eternidad que Dios nos tiene preparado en la vida eterna. Ese Espíritu y nuestro Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, cuando dejamos que viva en nosotros, en nuestro espíritu, entonces ese espíritu nuestro se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la vida del Espíritu, eso tiene que ver mucho con la sabiduría, ¿verdad? Con el juicio. Podemos definir la vida de la carne como la vida sin juicio, ¿verdad? Vive del gusto, pero la vida del Espíritu es la vida de la sabiduría, es la vida de la persona juiciosa. Ustedes ven
Por ejemplo, el que vive en la carne, vive sin juicio. Le gusta la cerveza y el romo, pues se harta de eso, aunque se muera de eso. El que vive en la carne, ve la droga, ay, con eso yo me siento bien, pero aún viendo que muchísima gente muere de eso y arruina su vida y se convierte en una persona rabalizada, pues no le da mente, se va por ahí. La persona sin juicio ve la gente que juega todos los días y se hace pobre, 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 pobre y miserable, pero el sin juicio se va por ahí también. Es decir, haciendo fila para hacerse todos los días más pobre. El sin juicio, ¿verdad? El que vive según la carne, no calcula sus actos y termina mal, ¿verdad? No, termina mal. La persona juiciosa, la persona que vive según el Espíritu, medita sus pasos, calcula sus pasos, tiene en cuenta sus acciones y de manera reflexiva se pregunta, ¿esto me conviene o no me conviene? La persona sin juicio trabaja la semana entera, de sol a sol, trabaja duro, tiene su dinerito y en un sábado o un domingo, bebida, parranda, placeres carnales, ahí se le fue el dinerito y entonces se enferma, se pone viejo, se acaba, todos los días más pobre. La persona juiciosa, la persona del espíritu, ¿verdad? Hasta eso lo medito. ¿Cómo administro yo mi economía? Es decir, ¿de qué está lleno el mundo? De gente que viven en la carne, de gente que viven sin juicio, de gente que termina muy mal. La pobreza de la gente es por vivir en la carne, es por vivir sin juicio, ¿verdad? Es decir, ahí yo encuentro una similitud en la persona que vive en la carne y aquel que vive sin juicio. Es decir, lo que ofrece el mundo, pues tráiganmelo, ¿verdad? Y todo lo que ofrece la carne, todo lo que ofrece el pecado, pues por ahí, ¿verdad? Si me ofrecen cerveza y romo, venga eso. Si me ofrecen números y vicio y juego y lotería y banca, pues también. Si me ofrecen prostitución, por ahí me voy. Si me ofrecen pornografía, también. Si me ofrecen negocios ilícitos que yo sé que me van a llevar a la cárcel o que me van a llevar a la muerte, por tanto, también me voy por ahí. Pero la persona juiciosa tiene el Espíritu de Dios y entonces se deja llevar y se deja guiar. Incluso la persona sin juicio carnal, usted lo aconseja, pero no oye consejo. No, a mí que nadie me diga nada, yo sé lo que hago, yo soy grande, yo no me llevo de nadie. Nuestras cárceles están llenas de gente que en un momento actuaron sin juicio, actuaron según la carne, actuaron según el gusto, actuaron de manera carnal, ¿verdad? Y no se dejaron llevar, ¿verdad? ¿Cuántas muchachas y muchachos que la mamá le dice y el papá, mi hijo no haga esto, mi hijo calcula, mi hijo mira te va a ir mal, no, yo no me llevo de ustedes, bueno, hasta que llegan a la cárcel y entonces ahí ya ustedes saben cuando el otro se da cuenta que ha metido la pata. Y de eso está lleno el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, San Pablo nos habla de esos dos tipos de vida, la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Y entonces, dice San Pablo que el Espíritu, oigan bien, en el capítulo 8, versículo 26 al 30, dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Oigan bien, qué cosa más interesante. Dice que el Espíritu viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Dicho de otra manera, cuando rezamos nosotros, debemos pedir a Dios diciendo que se haga tu voluntad y dame tal cosa si me conviene. O Señor, dame aquello que tú sabes que me conviene. ¿Ustedes saben por qué? Porque
quien sabe es Dios. Uno tiene un conocimiento muy limitado de las cosas. Y lo que en un momento yo creo que me conviene y lo pido a Dios, puede hacer que sea mi perdición, ¿verdad? ¿Cuánta gente que ha enamorado y cree en Jesús? El día que yo me case con esa persona, yo sí voy a ser feliz. Creen eso en un momento. Y al tiempo que se casan dice, ay, yo sí metí la pata. Ay, yo sí me equivoqué. O gente que hacen un negocio y piensan que le va a ir muy bien y después fracasan. Ay, si yo hubiera sabido. Por eso, uno en oración, dice San Pablo, uno no sabe orar. Porque uno dice, Señor, dame tal cosa, dame esto, dame lo otro. No, no pida eso, no pida cosa concreta. Tú pide diciendo, Señor, si me conviene en vista de qué, a la vida eterna. Porque Dios no quiere darnos a nosotros nada que sea un obstáculo para nuestra salvación, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay Señor, yo quiero que tú me des el premio, que tú me des el loto, que tú me des mucho dinero. Y Dios dice, si te doy eso que pides, puede hacer que te pierdas. O simplemente, recuerdo cuando se aparece la Virgen de Lourdes, que le dice que un día se iba a presentar a la Virgen y Bernardita, la vidente, pues reúne en un lugar muchos enfermos. Y cuando se aparece la Virgen, le dice ella, mira Virgencita, ahí yo tengo muchos enfermos que yo quiero que tú los sanes. Intercede ante Jesús para que los sane. Y dice la Virgen, no, mija, muy pocos de esos se van a sanar. Muy pocos se van a sanar físicamente. ¿Y por qué? Tú no puedes interceder ante Jesús para que se sanen todos. Sí. Pero Jesús sabe que si muchos de los que están ahí se salvan, si se sanan, ¿qué sucede? Se van a perder. Dice, Dios sabe que muchas de esas enfermedades son medios que Dios les tiene a ellos para que permanezcan unidos a Dios. Y si se sanan, pues cogen el camino de la perdición. Es decir, miremos nosotros que ni siquiera sanarnos de una enfermedad no siempre es bueno. Puede ser que la enfermedad que tú tienes o que tenemos en un momento determinado es un medio de purificación, una gracia, una bendición para Dios salvarnos, un medio para que nosotros permanezcamos unidos a Dios. ¿Y por qué Dios permite una enfermedad determinada? Porque puede ser un camino de salvación y de purificación. Yo me he encontrado gente que estando enfermo dan gracias a Dios porque a través de esa enfermedad se han encontrado con Dios. O simplemente hace alrededor de 13 o 14 años yo visitaba las cárceles de la diócesis de Massachusetts. Y esa diócesis en ese tiempo tenía 27 o 28 cárceles. Y yo iba una vez al año a predicar a los latinos a esas cárceles. Y me tocó una cárcel cerca en un lugar que se llama Springfield, yo recuerdo, y habían unas mujeres latinas en una cárcel. Y allí nos reunimos, una cosa muy particular, que quien dirigía esa cárcel era una monja, ¿verdad? Eso a mí me sorprendió mucho. Pero estando con un grupo de mujeres predicándole, entre ellos habían dominicanas, habían de Puerto Rico y habían de otros lugares de América Latina. Y algunas de ellas decían que ellas le daban gracias a Dios por caer en la cárcel, porque en esa cárcel hay unos programas especiales, unos programas especiales de evangelización. Y a través de esos programas de evangelización, pues muchas de ellas conocieron a Dios y muchas se arrepintieron y se convirtieron. Y eran católicas muy practicantes y muy activas, ahí metí en la cárcel. Y decían ellos que fuera de la cárcel nunca habían conocido a Dios. ¿Dónde lo fueron a conocer? En la cárcel. Mire como dice una obra, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Dios escribe derecho. A veces Dios permite en nuestras vidas, como dice San Pablo, que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, ¿verdad? Y ahora, preguntémonos nosotros, el hombre juicioso, la persona iluminada por el Espíritu Santo, sabe que la vida
el camino en este mundo es un caminar hacia el cielo, es un caminar hacia la vida eterna. Y sabe, San Pablo dice aquí, que dice San Pablo, todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿cuál es ese bien que Dios quiere para nosotros en última? El bien último que Dios quiere para nosotros es la salvación eterna, es la vida eterna, es que nos salvemos, es que nuestras almas lleguen al reino de la luz y de la paz por toda la eternidad. Por eso, hermanas y hermanos, San Pablo dice, nosotros no sabemos pedir lo que conviene. A veces le estamos de rodillas y duramos tiempo pidiéndole a Dios una cosa concreta y Dios no nos la da. ¿Y por qué Dios no nos da eso que pedimos? Porque no nos conviene para acá, con vista a nuestra salvación. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, y si nosotros hacemos oración y nos dejamos iluminar por el Espíritu de Dios, al final, ¿qué pedimos? Solamente aquellas cosas que nos permitan la salvación eterna. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Entonces, hermanas y hermanos, el Espíritu, la vida del Espíritu, ¿en qué consiste? En que uno camine en el camino de Dios. El hombre carnal busca gustarle al mundo y aparentarle al mundo. El hombre del Espíritu busca gustarle y agradarle a Dios, ¿verdad? Busca agradarle a Dios. Porque al final lo que importa es la mirada de Dios. Pero una cosa interesante también, que el hombre carnal se preocupa más por lo exterior que por lo interior, porque lo exterior es lo que le gusta al mundo y el hombre carnal le busca gustarle al mundo. Sin embargo, el hombre espiritual busca agradarle a Dios, dándole vida al espíritu, dándole vida al alma. El hombre carnal pues satisface todos los gustos y apetencias de la carne, ¿verdad? Todos los placeres que me pide mi cuerpo. Pero el hombre espiritual le da vida al alma, la oración, los sacramentos, el Santo Rosario, la Santa Misa, la meditación de la palabra, las obras de misericordia, ¿verdad?, que nos pide el Evangelio. Por eso, hermanas y hermanos, qué sabio, ¿verdad?, qué sabio es el hombre que camina según el Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida de aquel que camina según el Espíritu, agradándole a Dios, al final llega al reino de los cielos. El que vive gustándose a sí mismo, buscando sus propios placeres, sus propios beneficios, al final termina muy mal. ¿Qué hay que pedirle a Dios? ¿Qué hay que pedirle a Dios? Que no vivamos como los animales. Que no vivamos como los animales. La gente descubre quién vive según la carne y quién vive según el Espíritu. La gente descubre una bondad impresionante en la persona espiritual. Y es la persona que dice, mi esposo, mi pareja, es un ángel. Es un pedazo de cielo. Es una persona buena. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Eso proyecta, y lo hablábamos un tiempo, el hombre espiritual. El hombre que crece cerca a Dios, se parece cada día más a Dios. Y la gente lo descubre. Qué bueno es fulano. Qué dulce fulano. Qué agradable es fulano. Esa es la persona del Espíritu. Sin embargo, de la gente carnal, esa gente egoísta que solamente se busca a sí mismo y no le importa ni siquiera a su mamá ni su papá, ni sus hijos, lo que le importa a sí mismo.
yo soy joven, tengo que vivir la vida es corta y hay que disfrutarla, y yo no me voy a aburrir mi vida buscando de que metido en la iglesia. Eso es la persona carnal. Y al final dice el otro, ay, pero fulano es como un animal, fulano es un perro, fulano es un animal, fulano es un infierno, fulano es un diablo, fulano es un engendro. Bueno, todas esas cosas. Es decir, nosotros, no es que yo diga, yo soy un hombre espiritual, no es eso. O que yo diga, yo no soy carnal. Eso lo ve la gente, eso lo ve el otro lo descubre. Es decir, la vida no se trata de lo que yo hable con mis labios, la vida se trata de lo que yo diga con mis acciones. Y la pregunta que yo hago esta tarde, ¿cómo es mi vida? ¿Es espiritual o tengo una vida carnal? Es decir, el hombre espiritual sabe muy bien y emplea el tiempo de su vida en la tierra para agradar a Dios, obedecer a Dios, sabiendo, oigan bien, ¿qué sabe el hombre espiritual? Mi bien último no es lo que yo creo que es. Mi bien último lo sabe Dios. Por eso el hombre espiritual se encomienda a Dios y dice, como decimos en el Padre Nuestro, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el hombre carnal dice que se haga mi voluntad. Es lo que yo quiera, es lo que yo deseo, es lo que yo apetezco, es lo que yo busco, ¿verdad? El hombre carnal se busca a sí mismo y no le importa, como decía ahorita, ni le importa a su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni sus hijos, ni siquiera a sus propios hijos, que es lo más grande y lo más sagrado y lo que más se ama a los hijos. Pero el hombre carnal no le importa eso. Ahí hasta los animales le ganan, porque los animales sí son celosos con sus hijos. Pero ¿cuántos padres y madres de familia, pues no le importan sus hijos, desbaratan el hogar, dejan los hijos abandonados, dejan su familia y se buscan otra, porque están guiados por el placer, por el gusto, por las bajas pasiones? Al final, qué bonito es vivir en el Espíritu, qué bonito es vivir para Dios. Vamos a una pausa y retornamos en la segunda parte del programa La Vida en Cristo. Dios les bendiga. Bien, hermanas y hermanos, aquí en la segunda parte del programa La Vida en Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice, caminen según el Espíritu. Oigan lo que dice San Pablo, la exhortación. Caminen según el Espíritu. Así no realizarán los deseos de la carne. Claro, si se está en el Espíritu, no se está en la carne. ¿Por qué dice San Pablo no caminen en la carne, sino en el Espíritu? Porque nuestra vocación, San Pablo dice, nuestra vocación es una vocación de libertad. Nuestra vocación es una vocación en libertad. Es decir, ¿para qué Cristo murió por nosotros? Murió para que seamos libres. La pregunta, ¿y cuándo somos libres? Cuando caminamos según el Espíritu. Porque nadie se hace esclavo del bien. ¿El Espíritu a qué nos lleva? A obrar el bien. Y nadie se hace esclavo de las obras buenas. Ahora, ¿qué nos esclaviza a nosotros? ¿Qué nos hace esclavo? Nos hace esclavo, dice San Pablo, las obras de la carne. Eso nos hace esclavo. ¿Y por qué dice San Pablo eso y cómo nosotros constatamos eso? Bueno, las obras de la carne nos esclavizan a nosotros porque todo pecado, toda obra de la carne nos lleva a nosotros a la adicción. Es decir, todo pecado crea en nosotros adicción. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que es pecado nos lleva a un vicio. Es decir, voy a poner algunos ejemplos, miren. El que empieza a tomar alcohol,
al final termina esclavo del alcohol, porque llega un momento que tiene un vicio, tiene una adicción, y ya cuando se da cuenta la persona que el alcohol le hace malo, es que ya está preso. Quiere dejarlo y no puede. La gente comienza el pecado, comienza por una curiosidad, como mi amigo fuma y fulano fuma, como se ve bonito y la juventud también. Pues déjame que yo un cigarrillo, cojo uno hoy, cojo otro mañana y ya poquito a poquito me voy acostumbrando. Y de la costumbre de tener un cigarrillo, otro cigarrillo y varios cigarrillos al día, llega un momento que ya la gente quiere dejar el cigarrillo y ya no puede. ¿Por qué? Porque se ha creado en nosotros un vicio, una esclavitud. Todo pecado crea adicción. Pensemos nosotros la curiosidad con que la gente prueba la droga. Un amigo le dice a la amiga o al amigo, prueba esto. ¿Y qué sucede? Que nada más tiene que probarlo una o dos veces y al final, ¿quién es que manda? La droga. Y usted ve muchachos destruidos. ¿Cuántos muchachos que usted ve desnudo en la calle, sucio, abandonado, arruinado y le dicen, usted ve ese muchacho era muy inteligente, ese muchacho era un estudiante, ese muchacho era un profesional, ese muchacho estaba en la universidad y la droga, vea cómo lo llevó. Y nosotros tenemos un centro de rehabilitación. ¿Y quiénes están en ese centro de rehabilitación? Aquellos que Dios le ha dado la gracia de saber que están en un vicio y han pedido ayuda. Pero la mayoría están en el vicio, metidos hasta los tuétanos ahí, y saben que están cogidos, ¿verdad? Pero su vicio, el vicio incluso le lleva a la ceguera, una ceguera que le impide a ellos saber que su vida está arruinada por completo. Entonces, la prostitución crea adicción, la pornografía crea adicción. Es decir, cuántas cosas que vivimos nosotros, es decir, todo lo que es malo, ¿verdad? Todo lo que es malo. Yo recuerdo un señor que comenzó como a jugar con una muchachita, el hombre era casado, y la muchachita pues se dejó llevar. Y después el hombre, sabiendo que su familia estaba en pecado de destrucción, de destruirse, vino donde mi padre, mire, yo quiero dejar a esa joven, ay, ¿cómo lo hago? Mire, yo estoy enviciado ya y no encuentro el camino, no encuentro la manera. Es decir, oigan bien, la gente en la maquinita se empieza a jugar en la maquinita y después crea un vicio. Y yo he hablado con gente que tienen deuda enorme, ¿verdad? Deuda y saben que están endeudándose y ya no pueden. La gente en la banca enviciada, viendo cómo todos los días pierden y pierden y pierden y pierden, haciendo rico al dueño de la banca. Y vicio y vicio y vicio. Entonces, por eso dice San Pablo que Jesucristo murió por nosotros para que seamos libres, no para que seamos esclavos. ¿Qué nos esclaviza? Nos esclaviza el pecado. Ahora, San Pablo aquí nos da un listado, ¿verdad? Porque no se trata de que yo diga, yo vivo en la carne, o yo vivo en el espíritu, o yo soy esto, yo soy lo otro. San Pablo nos da una lista aquí que nos lleva a nosotros a que podamos hacer un test, es decir, podamos nosotros hacer un examen en nuestras vidas, podamos nosotros evaluarnos nosotros mismos para ver en qué mundo estamos nosotros, si estamos en el espíritu o si estamos en la carne. Es decir, la única pura y santa fue la Santísima Virgen María, ¿verdad? María estaba llena de gracias. En nosotros no es así. Es decir, esa pureza y santidad que tuvo María para ser llena de gracia, sin pecado, en nosotros no existe. Entonces, pero si no podemos ser santos, entonces, ¿cómo podemos ser libres? Bueno, el Espíritu nos da la gracia a nosotros de la libertad y vivir en el Espíritu, aunque
la carne tienda al pecado, dice San Pablo, ustedes por su debilidad, por sí mismos, no pueden vivir una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu nos la da el Espíritu Santo, quien es que nos da la gracia de Dios para poder vencer el mal. Es decir, ¿por qué? Porque yo soy impotente, mi carne es impotente para resistir las tentaciones del mal y del pecado. Yo por sí mismo, por eso, incluso a nivel de matrimonio, cuando hay infidelidad, y vienen donde mí, no, mire, yo le prometo que yo no vuelvo a hacer tal cosa. No prometa tal cosa, lo que usted tiene que hacer es irse para la iglesia, coger un rosario, fajarse a rezar, meditar la palabra, hacer obra buena y pedirle a Dios con insistencia que le dé la gracia. Es Dios que da la gracia para vencer el mal. Nosotros sin la gracia de Dios somos mera tierra, mero polvo, destinados, ¿verdad?, a irnos a pique por el camino del pecado. Es Dios, por eso dice San Pablo, es Dios que nos da la gracia. Pero para nosotros saber, por ejemplo, si estamos en el camino de la carne o en el camino del Espíritu, San Pablo nos lo dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, lo que proviene de la carne. Quiero yo saber si estoy en el mundo de la carne, pues miremos nosotros, analicemos nuestras vidas. Lo primero que dice San Pablo, que es la fornicación. Es decir, el que vive fornicando está en la carne. O la impureza, o la desvergüenza. Dice capítulo 5, versículo 20, en la carta a los Gálatas, el culto a los ídolos. Culto a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es un Dios falso. Es aquello a lo cual yo le doy el lugar de Dios. Un artista, ¿verdad? Un atleta, una gente deportiva, ese es un Dios para mí. Bueno, yo recuerdo que cuando murió Michael Jackson, hubo gente que se suicidó porque ¿cómo iban a vivir ellos sin Michael Jackson, verdad? Es una cosa que usted dice, bueno, ¿y dónde está el juicio? Entonces, culto a los ídolos, es decir, aquel que no pone a Dios como lo principal, como su roca firme en la vida, es decir, podemos hacer el ídolo del dinero, hasta de un animal. Ese animal yo no puedo ni siquiera ir a la iglesia porque tengo que cuidar ese animal. ¿Cómo tú no vas a ir a la iglesia por estar cuidando un animal, lo que sea, tú sabes? Es decir, puede hacer un ídolo de cualquier cosa. Es decir, ¿qué es un ídolo en última? Aquello que yo amo más que a Dios. Si tú amas algo más que a Dios, eso es tu ídolo, ¿verdad? Entonces dice también la hechicería. Si tú vas donde los hechiceros, donde los brujos, donde los curiosos, que te lean la mano, que te lean la baraja, que te lean la taza, que hay gente que no saben ni la O y saben leer todo eso. Bueno, uno dice, bueno, saben leer alguna cosa y otro no. Es decir, ¿por qué? Porque siempre, decía un sacerdote, el padre Ismael Arena, el mundo está lleno de tontos y ese mundo de tontos hay 2 o 3 avivatas que se aprovechan. Por eso una gente que sabe y cuántas cosas, ¿verdad? Y yo siempre, a nivel personal, cuando una gente viene a hablar conmigo, que hay donde un brujo o donde un curioso, gente que se arrepienten de esas cosas, yo siempre le pregunto, ¿y qué bueno usted sacó de ahí? ¿Qué le quedó de eso, de bueno? Y resulta que de eso al final no se queda absolutamente nada. Entonces, otra cosa del que vive en la carne es el odio, los odios. Oigan bien, hay gente que se ponen, que le cogen odio al mamá, a la mamá, al papá. Yo no visito a mamá y papá. Oigan, a la mamá, esa que te parió, al papá, por poner un caso extremo, o con un hermano. ¿Cuántos hermanos divididos con odios? Por cuestiones materiales, por cuestiones de herencia, porque dijeron, porque me contaron, porque andan diciendo, porque yo supe. Es decir, por cosas que ni se sabe, ¿verdad?, si son ciertas o no. Pero hay gente con esos odios. Incluso hay gente que dice, mire, si he de perdonar a fulano, yo mejor llego al infierno. Es que no sabemos lo que es el infierno. No digamos ni repitamos esa tontería que el diablo pone en nuestra boca. Otra cosa que dice San Pablo, el que vive en la carne vive una vida de ira.
¿verdad? La gente que se aira por todo y levanta la boca y dice improperio y ofende y malas palabras, ¿verdad? La ira, ¿verdad? Y muchas veces, oigan bien, la ira se convierte en un vicio, porque hay gente que toma conciencia de que yo cojo mucha ira, padre, yo cojo mucho pique y no me puedo controlar. Si usted no se puede controlar, es que el demonio ya le echó mano a su corazón, si no puede controlar la ira. Y la ira y la violencia son dos cosas que van de la mano, la ira y la violencia. Sabemos nosotros que en este país hay gente que ha matado a otro por una mano de dominó, ¿verdad? Ay, que yo gané Capicúa y me la negaron. Pues se mata al otro, para que sepamos nosotros que el diablo engaña a cualquiera, ¿verdad? En un momento de calentura, que yo gané Capicúa y me la negaron. O la gente, ¿verdad?, que sufre de una violencia, que todo, ¿verdad?, le da ira y termina en violencia, ¿verdad? Y en estos tiempos, la violencia en los hogares, en los matrimonios, incluso un papá tan violento que le dio una pela tan fuerte a un niño chiquito, o la mamá que lo mató, ¿verdad? O un familiar que yo tuve una vez que cogió un cuchillo y mató a su pareja, es decir, mi prima, una prima mató a su esposo porque el esposo había corregido a su hijita, ¿verdad? Es decir, son cosas en las cuales nos dejamos nosotros agarrar por el demonio y ahí mismo fracasamos. Entonces, otra cosa, dice aquí, el que vive, una cosa de la carne son los celos. Oigan bien, los celos son cosas del demonio y los celos llevan a la ira y a la violencia y a la matanza. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Los celos no vienen de Dios, los celos vienen del diablo. Y el que cela ve más de la cuenta, ¿verdad? Y en todo ve dulce, y en todo ve engaño, y en todo ve cosas raras, ¿verdad? Y el celoso termina mal. Y ni la misma iglesia, oigan bien, cuando hay esos casos extremos de celo y ya hay violencia, ni la iglesia recomienda la perseverancia en la unidad. Porque así es que comienza un día hay muerte. La muerte en una pareja no es que el otro un día que era buenísimo, cogió un cuchillo y mató al otro. Empieza con palabras, empieza con gestos, empieza celando, empieza diciendo malas palabras, empieza levantando mucho la voz, empieza dándole un golpe y termina, ya usted sabe. Entonces, todos nosotros sabemos de eso. Otra cosa que de la carne, dice San Pablo, las ambiciones. La ambición desmedida. Yo quiero, y que el otro tiene y también yo quiero, y que yo deseo. ¿Verdad? Esa hambre, ¿verdad? Esa ansia, esa sed de cosa y de cosa y de cosa, eso no viene de Dios, dice. Esa ambición desmedida, eso no viene de Dios. Dice, las divisiones. La palabra diablo significa el que divide. Por ejemplo, usted tropezó en su casa y va donde un brujo, donde un curioso, y le explica la situación, inmediatamente dice que fue que a usted le hicieron algo raro y que fue un vecino y que usted debe desconfiar y llega usted desconfiando de todo el mundo. Lo mismo el sectarismo, dividir. Las envidias. ¿Qué es la envidia? La envidia es que yo me siento mal cuando el otro le va bien. Y yo me siento bien cuando al otro le va mal. Y el mundo está lleno de gente así. Y debemos nosotros examinarnos. Nosotros, lo que nos llamamos cristianos. ¿Cómo sé yo si siento envidia? Si yo me siento mal cuando al otro le va bien y si me siento bien cuando al otro le va mal, es una manifestación de que en mi corazón hay envidia, es decir, de que el demonio anda por ahí. Y también las borracheras. No que yo bebo responsablemente, no que yo sé beber, no que yo no sé qué cosa. Mire, lo mejor es no beber, lo mejor es no tomar. La borrachera no viene de Dios. Y le voy a decir algo, que el que se emborracha hoy comenzó con traguito, comenzó bebiendo controladamente,
comenzó consumiendo de manera muy inteligente, como usted dice, ¿verdad? La inteligencia consiste en usted alejarse de ahí. Y también las orgías y cosas semejantes. Les digo, dice San Pablo, y les repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero? La caridad. Una gente caritativa, ¿verdad? Condolida como Jesús, que Jesús veía el sufrimiento en el otro y no se podía aguantar. En el sentido, iba a socorrerlo. Jesús se dolía del sufrimiento ajeno, la caridad. Segundo, dice, la alegría. Oigan qué cosa más interesante. La alegría viene de una vida espiritual. Una cosa es el placer que te da la carne, con los placeres de la carne. Una cosa es el placer momentáneo y otra cosa la alegría profunda, espiritual del alma que da vivir en el espíritu. Otra cosa, dice San Pablo, que da la vida en el espíritu, la paz. El que vive en el espíritu es una persona de paz, siembra paz y da paz. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que hay gente que te sienta al lado y aún sin decirte una sola palabra, tú sientes paz. Esa persona, sin decir nada, tú sientes la paz. Pero hay gente también que se te sientan al lado y sin decir nada, tú lo que sientes es como un infierno. Es decir, hay gente que te quita la paz, te roba la paz sin decir nada. Aparte de eso, que hay gente que con su vocabulario te quita la paz. O puede ser yo, que con mi vocabulario, con mi manera de hablar o con mi manera de comportarnos, le quitamos la paz al otro, ¿verdad? Entonces, el que vive en el Espíritu es una persona de paz que da paz. Y recordemos que la paz es un fruto de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, paz a ustedes. Comprensión de los demás. Una gente que vive en el Espíritu comprende a los demás incluso en su caída. El otro cayó, que es de carne y hueso como yo, y ese cayó y yo también puedo caer, y por eso no me escandalizo de la caída del otro. También la generosidad. Generoso. ¿A qué se opone la palabra generoso? A egoísmo. El egoísta vive para sí, el generoso vive para servir. Sírvanle a los demás, sean pequeños, dice Jesús, en el servicio. El que quiera ser grande, que le sirva a los demás. Eso es generosidad. Y dice bondad. La persona que vive en el Espíritu es una persona buena. Y la bondad del otro no es que yo diga que yo soy bueno. La bondad es como una luz que la gente la ve aún en el silencio del otro. La bondad se ve en los actos que el otro realiza. Como dice un escritor, si quieres conocer a alguien, no te fijes en sus palabras. No te fijes en sus palabras. Si quieres conocer al otro, fíjate en sus actos, en sus hechos. La persona que vive en el Espíritu es una persona fiel, fidelidad, ¿verdad? Fidelidad. Fidelidad que primeramente en la pareja, en el noviazgo, en el matrimonio, fiel a la pareja, pero también fiel a la palabra, fiel al compromiso. Hoy que la gente no cumple nada, ¿verdad? Y decimos una cosa con los labios y hacemos otra con nuestras acciones. Fiel, ¿verdad? Y fiel a Dios. Fiel a Dios, fiel en el rezo, que yo todos los días rezo, fiel a la misa dominical por lo menos, fiel a leer la palabra todos los días, fiel a escuchar a una reflexión religiosa que me acerque más a Dios. Mansedumbre, es decir, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es la actitud del hombre que es como sumiso a la voluntad de Dios, ¿verdad? Mansedumbre no es una persona tonta,
¿verdad? Es una persona mansa, pero en el Espíritu de Dios. Y una cosa muy interesante, lo último que dice San Pablo, que es fruto de la vida en el Espíritu, que es el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo. El que vive en el Espíritu sabe dominarse a sí mismo. Pero el que, ay, es que mire, yo digo tanta mala palabra y no puedo controlarme. Es que yo cojo una ira, mire, y no puedo controlarme. Es que yo, mire, se me mete un deseo de coger las cosas escondidas y robármelas y no puedo controlarme. Es que yo, mire, no puedo controlarme frente a una mujer ajena o frente a un hombre ajeno, que no puedo controlarme. Oiga usted, Dios a nosotros nos da el freno para frenarnos frente al mal. Es decir, de ahí el juicio. El juicio es la actitud juiciosa, reflexiva. ¿Esto me conviene o no me conviene? Porque el perrito no se puede frenar. Ese sí no se puede controlar, el perrito cuando ve la perrita, o el barraco cuando ve la puerca. No se pueden controlar. Pero a nosotros sí. Dios nos ha dado a nosotros el freno, que es la conciencia y la libertad. Primeramente, la conciencia que nos da a nosotros discernimiento, si conviene o no conviene, y la libertad para hacer o no hacer eso que me veo tentado. Decía San Luis Gonzaga que cuando iba a hacer algo, él se ponía a pensar, ¿esto me aleja de Dios o me acerca a Dios? Y decía, el bueno en la vida solamente es aquello que nos ayuda a nuestra eterna salvación. Y dice San Pablo, miren, dice San Pablo, estas son las cosas que no condenan. Estas cosas del Espíritu no nos condenan nunca, ¿verdad? Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos, dice San Pablo. Miren, termino con la experiencia de los anacoretas, de los hombres del desierto, de los monjes, ¿verdad? En aquel tiempo se iban de la ciudad y se sometían a una actitud rigurosa en el desierto, muy fuerte. No tiene San Macario, San Antonio Abad, que pasaban el día sin comer ni beber nada, y en la noche comían un poquito y bebían un poquito, solamente para mantenerse vivos, pero aún así duraban más de 100 años y más de 90 años, es decir, en la vida mientras menos se come, más se dura. Es decir, eso está, lo que mata a la gente hoy es comer mucho, ¿verdad? Porque antes la gente iba a los médicos y los médicos le decían, lo que usted tiene es anemia, tiene que ponerse a comer. Antes que la cosa era difícil y había poca comida. Y ahora tú el que va al médico, el médico lo que le pone dieta, que coma poco. Es decir, lo que está matando a la gente es comer mucho en el mundo de hoy. Bueno, pero volviendo al tema, ya para finalizar, esta gente del desierto, oigan el concepto que ellos tenían, decían ellos, nuestro cuerpo es como un burro, y se iban al desierto ¿a qué? A amansar este burro, el cuerpo, a darle poca comida, a darle mucho trabajo, a darle mucho sol, a darle mucho sacrificio en el desierto, ¿verdad? A pasar trabajo. ¿Y por qué? Decían ellos, el cuerpo es como un burro que mientras usted más lo somete a sacrificio, más mansito está y usted lo puede guiar. Dice, pero si el cuerpo, el burro, si usted le da toda la comida que quiere y lo complace en todo, cuando usted se va a montar en el burro, ese burro le da dos patas a usted y lo tira lejos. Dice, pues así el cuerpo. Si complacemos en todo al cuerpo, el cuerpo nos lleva derechito al infierno. Pero si domamos el cuerpo, dice, si domamos este burro, que es nuestro cuerpo, a través del sacrificio, las buenas obras, la oración y la vida espiritual, y negándole todas las cosas carnales que quiere el cuerpo, entonces es el alma que dirige el cuerpo y nos dirige derechito al infierno. Es decir, hoy que todo el mundo lo que aspira es a la comodidad,
Dice San Pablo, sí, sí, sí. Dice Jesús, sí, aspiren a la comodidad, pero no la comodidad de este mundo, sino la comodidad del cielo. Es decir, en definitiva, vivir en el Espíritu es caminar hacia el cielo, hacia la vida eterna. Vivir en la carne es caminar hacia el infierno. Pues hermanas y hermanos, llegamos al final de este programa, La Vida en Cristo, y cuánta gente que uno se encuentra en el camino, que dice que ven a la voz de María, y dentro de esa programación pues ven a veces el programa La Vida en Cristo, y la gente pues pide saludos. Pues yo saludo a todos los que ven el programa, porque si empiezo a mencionar nombres y lugares, pues no termino. Un saludo del alma de parte de su programa La Vida en Cristo y de su canal, La Voz de María, y de mi parte, Padre Silvio. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor los colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.